Para hablar de todo esto, de la trascendencia y de lo que va a venir en los próximos meses, tengo ya a Miguel Antezana, analista político, experto en comunicación política, y con él vamos a conversar esta noche. Miguel Antezana, muy buenas noches, un gusto como siempre tenerte en el programa. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Un abrazo, feliz día del trabajo también, gracias por estar esta noche con nosotros. Pero, ojo, seguimos peor de lo que empezamos, creo que el año 2024, la crisis se va profundizando, las instituciones se van debilitando y no hay forma de que esto pare, Miguel. Ciertamente que no, yo creo que estamos bastante decepcionados de la coyuntura política y hay que ser bastante realistas para ver con escepticismo que esto va a continuar o inclusive va a empeorar de cara al 2026. Recordemos que justo dentro de un año, en abril de 2025, es que recién se va a hacer la convocatoria de elecciones generales. A partir de ese momento se podría decir entonces que ya estamos en la última etapa, ya estamos en bajadita y solamente esperar que comiencen a salir los nuevos candidatos, las nuevas planchas presidenciales, en fin, todo el mundo va a estar enfocado a partir de abril de 2025 en lo que van a ser las elecciones de 2026. Pero de aquí hasta ese momento, la situación política, social y económica del país va a seguir empeorando, porque tenemos un gobierno que no tiene rumbo, que está, yo creo que decir que está en piloto automático, inclusive es ser muy optimista, muy bondadoso, porque vemos que también tenemos unos ministros que no saben ni siquiera dónde están parados. Un día dicen que estamos en un gobierno débil, otros dicen que no. En fin, la comunicación siempre ha sido una gran debilidad del gobierno de Dina Boluarte. Por lo tanto, nosotros como espectadores, como ciudadanos, no tenemos ningún elemento como para confiar que la situación va a mejorar. Solamente tenemos que seguir trabajando, seguir luchando para sobrevivir en este escenario nada prometedor de aquí al 2026. Efectivamente, pero lo dicho por el señor José Arista, el ministro de Economía, de alguna manera es la verdad, es lo objetivo. Ahora, esto se ratifica también con lo dicho por la presidenta. El señor Arista manifestó que era un gobierno débil porque ni siquiera bancada teníamos, o tenían ellos, o tienen en el Congreso. Y la presidenta ha manifestado que efectivamente no tiene bancada, pero tiene buenos amigos congresistas. Entonces esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Quién gobierna el Perú, Miguel? ¿Quién está gobernando realmente el Perú? ¿La presidenta Dina Boluarte o quién? Si nos ponemos en sentido estricto, en realidad estamos en un desgobierno. Aquí en este país hay una anarquía total, porque formalmente tenemos poderes establecidos, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, pero fíjate que estos tres poderes precisamente se caracterizan por su ineficiencia, por su ineficacia, por la falta de cumplimiento de la misión para la cual existen en este ordenamiento democrático actual. Si nos vamos por el lado del Poder Ejecutivo, tenemos una presidenta que está precisamente soportada en las vagabunderías del Congreso, porque precisamente mientras ella colabore, apañe, soporte, suscriba todas las leyes que emita ese Poder Legislativo, el Poder Legislativo entonces la va a sostener y no le va a dar luz verde a ninguna propuesta de vacancia presidencial, ninguna acusación constitucional, ni nada que afecte a ese Poder Ejecutivo. Por lo tanto, por ese lado, hay una convivencia por conveniencia de cara, como te decía, al 2026. Y por el otro lado tenemos un Poder Judicial bastante golpeado, bastante lento, que esto tampoco tiene nada de novedad desde hace mucho tiempo. Pero aquí quizás el elemento adicional es que tenemos a un tribunal constitucional que fue elegido a dedo por el Congreso y que ha tenido una serie de actuaciones bastante polémicas en los últimos días y que nos dice que no vamos a poder también alcanzar la justicia a nivel constitucional cuando recurrimos a esta última instancia. Por eso es que decía hace un momento el escepticismo de todo lo que estamos viviendo. Entonces, si hablamos de gobernabilidad, en este momento, en términos estrictos, no la tenemos. Tenemos poderes establecidos, tenemos personas que ocupan los cargos de esos poderes, pero no vemos que hay una efectividad para que la gobernabilidad exista en términos reales en el país. Ahora, esto se agrava, Miguel y amigos televidentes, ojo con lo que ha ocurrido el día de hoy. Como tú lo has descrito, existe un desgobierno, una anarquía, ¿no? Hay un gobierno, en este caso de Dina Boluarte, que se tiene que sostener en este Congreso, también desprestigiado. Hay una convivencia entre ellos,
entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero tenemos un poder judicial. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el poder judicial? Que ya de por sí también está en una crisis institucional. El día de hoy, el presidente del Poder Judicial, José Arévalo, fue distinguido por la presidenta Dina Boluarte. Pero hay que entender que la presidenta Dina Boluarte tiene procesos pendientes, o sea, está investigada. Entonces, muchos expertos, muchos analistas han criticado esta situación que la catalogan incluso hasta de ilegal. ¿Por qué ha tenido él que ir hasta Palacio a recibir una distinción como un máximo representante de un poder del Estado que finalmente pues va a terminar investigando y tal vez hasta condenando a la presidenta? ¿Dónde queda la imparcialidad en ese sentido? Sí, yo creo que hemos llegado a un nivel de caradurismo tremendo en este país. Ya el tema de los principios, de los valores, la vergüenza, es algo que no se puede aspirar a que encontremos a las principales autoridades. Cuando tú mencionabas esta distinción que se le da al presidente del Poder Judicial, me vino a la mente lo que pasó hace también algunos meses, no hace mucho, hace algunos meses, el año pasado, cuando el alcalde de Lima también distinguió a la ahora suspendida fiscal de la Nación, Benavides, Patricia Benavides. Por ejemplo, sí, Entonces, fíjate que entre todos se dan espejitos, sí, se dan medallitas, se dan cositas así como para inflar el ego, pero también detrás de eso es el mensaje precisamente de esta convivencia, de este caraurismo, como estaba diciendo hace un momento, en la que también podemos meter más personajes, ojo, también podemos meter a las gobernaciones, en las que, por ejemplo, ahí está el más conocido ahorita, es el Guayqui Ayacucho, que seguramente cada vez que entregaba un reloj, un arete, recibía fondos para su gobierno regional. ¿Y qué tantos otros casos por ahí pueden haber precisamente de esta convivencia casi delincuencial que también, se da a nivel sí, con los Miguel, fondos públicos? Y sí, esto es Miguel, bastante grave, porque entonces nosotros solamente somos espectadores pasivos de lo que está sucediendo y dejamos que suceda y dejamos que continúe. Y es más, va a continuar de manera incrementada el 2026 porque recordemos que se dio luz verde a la bicameralidad. O sea, ya no solamente vamos a tener a estos 130 congresistas que se van a convertir en diputados, sino que tendremos una nueva Cámara de Senadores que pueden ser miembros de este actual Congreso y seguramente algunos fósiles dinosaurios que van a salir de la vieja política y van a querer intentar volver a precisamente vivir del Estado a través de este nuevo Senado. efectivamente. Es un escenario bastante patético. Tú hablaste de gobernaciones y hablaste del Guayqui ayacuchano, ¿no? Ascorima, pero no hay que ir muy lejos. Tiene su Guayqui, pero también tiene su padre, como ella lo llamó, el padre de los liberteños, que es César Acuña, quien finalmente su bancada es la que le da sostenimiento a este gobierno. Así que también por eso, en torno, como bien dices, a las gobernaciones también se cuecen habas, ¿no? Está clarísimo esto. La pregunta es, con esta crisis, como tú avisoras, que va a empeorar, porque va a seguir todo esto convulsionado, ¿se llegará al 2026 a las elecciones normales, tradicionales, como debería? Porque para muchos, Dina Boluarte no llega, podría renunciar antes, o tal vez el Congreso incluso le puede dar respaldo en algún momento y sacarla. Antes de responder esa pregunta, te voy a decir algo por el cual te vas a molestar seguramente conmigo, que no me acordaba de tu papá. No, tranquilo, el papá no, de la pero libertad, no, que está ahí con el lado de la mamá. Miguel, como yo he dicho, con ese papá como César Acuña y esa mamá como Dina Boluarte, mejor estamos huérfanos. Imagínate, terrible, o sea, con esa familia que tenemos, por razón estamos tan mal. Pero ahora yendo a tu pregunta, sí vamos a seguir con lo mismo. Vamos a tener elecciones, Dina Boluarte se va a mantener hasta el 2026, aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque el sistema está diseñado precisamente para autosostenerse, para mantenerse. Es un sistema y una estructura política perversa que ha sido diseñada para que los únicos que puedan cambiarlo son los propios delincuentes, y lo digo así con toda propiedad, que se encuentran en el Congreso, que no quieren perder la teta del Estado. Porque cualquier reforma a nivel constitucional, cualquier reforma del sistema político pasa por las manos de esa gente. Y ellos hasta ahora lo que han hecho es precisamente acomodarlo a su gusto, acomodarlo a su manutención y mantención en el tiempo. Por eso tenemos una bicameralidad de cara al 2026.
¿Y qué pasa con eso? Para llegar al 2026, precisamente con esto, que no pasa nada, lo que tienen que hacer es sostener a Dina Boluarte. Claro. Y para que Dina Boluarte se sostenga, ella tiene que seguir apañando todas las cosas que hace el Congreso. Entonces, eso es lo que viene sucediendo Terrible. y va a seguir sucediendo. Y seguramente van a haber ciertos amagues individuales de uno que otro congresista, pero no va a pasar nada, porque la gran mayoría finalmente no va a aprobar nada que vaya en contra de Dina Boluarte. Tendría que suceder algo totalmente descarado, algo que ya puede ser de ciencia ficción, para que este gobierno se caiga. Pero yo creo que no va a pasar. Yo sé que no tiene ningún apoyo. Es posible que llegue al 2026 con el 0.5 de apoyo, 1% de aprobación, pero va a seguir. Y el discurso que seguramente se va a poner es que el orden democrático, que las elecciones, que Perú se distingue porque tenemos distintos años de democracia y todo el cuento, pero seguimos viviendo una crisis terrible porque seguimos con los mismos partidos, con los mismos actores y las mismas reglas de juego que, como te digo, es el origen, es el punto estructural de donde parte este problema. Efectivamente, Miguel, para ir terminando, sin embargo, así como el pueblo pone, el pueblo también puede sacar. O sea que ahí también hay otro actor que tal vez estas autoridades manchadas con presuntos actos de corrupción no están valorando. O sea, el pueblo de algún momento va a cansarse tal vez y pueda de alguna manera movilizarse y presionar y acelerar tal vez la salida. O ves que esto ya no va a ocurrir y que finalmente la ciudadanía, como está hasta ahora, un poco ya inerte, ¿no? Indiferente ante la situación, y así va a continuar. Recordemos que siempre va a estar el arma del populismo para mantener al pueblo tranquilo. Ajá. Y ya se ha puesto en marcha algunas medidas en las últimas semanas. Aprobación del retiro de la AFP, aprobación del retiro de la CTS. Mañana seguramente eso, ¿no? En algún momento más adelante van a hablar del aumento del salario mínimo. Y así, como te digo, migajitas, así como el circo romano, un poco de pan, para que la gente vea tranquilamente el circo que está sucediendo con la política. Ciertamente que la única salida, y yo creo que ya podemos afirmarlo sin ningún temor, la única salida para romper este círculo vicioso tiene que venir a la gente, tiene que salir la gente a la calle, tiene que pasar algo gravísimo para que se remuevan esos cimientos putrefactos de la política peruana. Pero mientras se le dé el pan y mientras siga este circo, entonces no va a pasar absolutamente nada. Es triste decirlo, pero ese es el panorama que tenemos en el Perú. Bueno, pues en todo caso habría que esperar, la situación se va a seguir agravando, no hay visos de solución, o sea, no hay ni siquiera una luz al final del túnel, Miguel, o sea, no hay una esperanza, porque confiar en el gobierno no hay forma, confiar en el Congreso tampoco. Tú has dado la relación, Tribunal Constitucional menos, Poder Judicial tampoco, Ministerio Público sabemos en el problema en que están, Defensoría del Pueblo, ahí tenemos pues al señor también puesto por el Congreso y abogado de Cerrón. Y así seguimos, o sea, nuestras propias instituciones, ninguna está como para poder ser este sostenimiento de la población. Entonces, reitero, luz al final del túnel todavía no hay. Veremos qué ocurre, Miguel. Es así, esperemos que aparezca esa lucecita en algún momento y que haya un giro de timón. Solamente Dios sabrá por dónde iremos, pero ojalá aparezca en algún momento. Miguel Antezana, te agradezco muchísimo, como siempre, un abrazo a la distancia, reitero, muchísimas gracias por estar este día especial, el Día del Trabajo, ¿no? Y nada, pues hasta otro momento. Gracias a ti, Carlos, un abrazo. Un abrazo fuerte. Miguel Antezana, analista político, especialista en comunicación política, estuvo conversando con nosotros y ha sido clarísimo en sus opiniones, clarísimo, ¿no? Hay un desgobierno, una anarquía en los tres poderes del Estado, las otras instituciones también están de alguna manera cuestionadas y la crisis se va a profundizar. Y esto obviamente va a repercutir, amigos televidentes, si nosotros como ciudadanos seguimos simplemente como espectadores, esta crisis política se va a profundizar y va a seguir teniendo efectos negativos en la economía de todos los peruanos, en la economía de todos. Nos va a golpear el bolsillo en algún momento si no hacemos algo para que esto cambie, ¿correcto? Las calificadoras internacionales de riesgo ya lo están advirtiendo, ya lo advirtieron. Estamos así, a un peldaño para bajar nuestro grado de inversión, a un peldaño. Basta que ocurra algo en el país y caemos. Y ahí sí caemos todos. Ahí caemos todos. Entonces, reiteramos, tiene que haber un punto de quiebra ante eso. Ya el día de hoy la presidenta ha manifestado que
que en su gobierno se han recuperado los empleos. Bueno, pues, ¿cuál será la cifra que la presidenta esté manejando? Pero ella ha manifestado así, pues, que ya se han recuperado miles de empleos. Bueno, pues, hay que recordarle que el 2023 se ha perdido, según las cifras oficiales del INEI, 156.700 empleos. 156.700 empleos. Y hay que decir, cómo va el grado de informalidad, va creciendo, o sea, la informalidad que no tiene cuándo parar y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Entonces, ¿de dónde habla la presidenta de que ha mejorado el empleo, la calidad del empleo?